Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, y ahora con turno para Ecuador, que estamos viviendo el paro y un momento de zozobra en Ecuador que se traduce y nos pone en relevancia un hecho trascendental. El gran error que fue tenerle preso a Jorge Glass, como es un gran error tenerle preso a Lula y como es un grave error tener preso a Julian Assange. En este paro los manifestantes han querido invadir la cárcel de la Tacunga y liberar a Jorge Glass. Jorge Glass, el ex vicepresidente del Ecuador y el último presidente electo de este país por todos los ecuatorianos, tuvo que ser sacado y no sabemos en dónde está ahora. Pero los manifestantes querían su liberación. Es decir, la prensa, la campaña mediática, todos los juicios, todas las sentencias no pudieron demostrar ni hacer que la palabra del juez y el testimonio y lo que dice la prensa sean creíbles. El pueblo ecuatoriano no les cree a los jueces ecuatorianos ya. Es decir, ha pasado lo peor que podía haber pasado en un país. Que los ecuatorianos ya no crean en la sentencia de sus jueces y no crean en sus jueces. Y que los ecuatorianos ya no crean en su prensa, en sus medios de comunicación. Ya no crean. Eso es lo peor que le pudo haber pasado a un país. ¿Por qué? Porque los países viven en función de la credibilidad que tienen los funcionarios públicos. Si usted ya no cree en el presidente, como ya no le creen a Lenin Moreno, bueno, ¿qué diablos hace ahí? Si usted ya no cree en las Fuerzas Armadas, bueno, ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? Si usted ya no cree, porque es evidente, no creemos en las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque se supone que las Fuerzas Armadas son para proteger el territorio nacional, y entonces, ¿qué diablos hacen los Estados Unidos con sus botas militares aquí? ¿A quién están defendiendo? ¿A nosotros o lo están defendiendo los norteamericanos? ¿Por qué tienen ellos dos bases militares aquí? Y entonces, ¿a quién defienden? ¿A nosotros o defienden las bases militares norteamericanas? A ver, explíquenos eso. No entendemos los ecuatorianos. Y tampoco entendemos el papel de los jueces. Bueno, ¿para qué están los jueces? Para hacer justicia. ¿Y entonces qué? Ustedes hacen justicia de acuerdo a lo que dicen los medios. El hinchamiento mediático es primero y la sentencia es después. ¿A qué punto hemos llegado? Esto hace que Jorge Glass se haya convertido en una víctima. Y el momento en que un ecuatoriano es una víctima, y cualquier ser humano es una víctima, comienza a recibir el culto de los demás. Ya en la época de Grecia había un personaje que se llamaba Prometeo, que robó el fuego a los dioses y les entregó a los seres humanos el conocimiento del fuego. Y por eso fue clavado con cadenas a un peñón, y las mañanas venía un águila, le comía las entrañas y de noche volvía a crecer las entrañas que le había comido el águila. Y así nació el famoso mito de Prometeo. Y Prometeo fue el dios griego más adorado por los seres humanos, más querido, más respetado. Y hasta el día de hoy todo se llama Prometeo. Todo lo que tenga que ver con el conocimiento se llama Prometeo. Es el dios de la ciencia. Cristo también fue sometido a una crucifixión, martirizado. Y no es que resucitó en carne y hueso, resucitó en el corazón de la especie humana, que vio que la injusticia y el martirio, que el sufrimiento, no solamente le puede llegar a un ser humano por tener y atreverse a algo, sino que es un mal que puede padecer cualquiera. Y ese mal es producido por otros seres humanos, no por una peste, por una enfermedad, por una catástrofe. Y cuando los males son producidos por otros seres humanos y hay uno que resiste, que revela, que denuncia la crueldad humana, como se denunciaba la crueldad de los romanos,
la crueldad de la crucifixión, del castigo ejemplar, de la intimidación mediante el sufrimiento, entonces nacía un nuevo ser humano, que fueron los cristianos, los seres capaces de resistir el sufrimiento, la maldad. Ante esto también surge el problema de la prisión de Lula en Brasil. No solamente que es en Ecuador este problema también está en Brasil. Y en Brasil Lula está injustamente metido en una cárcel. Pero a diferencia de Ecuador, que es un país donde nosotros somos pocos, tenemos muchos traicioneros, siempre vivimos de crisis en crisis, lo que se llama de boom and boom. Salimos de la crisis del banano, entramos en la crisis del cacao. Salimos de la crisis, perdón, salimos de la crisis del cacao, entramos en la crisis del banano. Salimos de la crisis del banano, entramos en la crisis del camarón. Salimos de la crisis del camarón, entramos en la crisis bancaria. Salimos de la crisis bancaria en la crisis migratoria. Salimos de la crisis migratoria en la crisis de los empleos públicos y el narcotráfico. Salimos de la crisis de los empleos públicos y el narcotráfico y ahora estamos en esta nueva crisis. Hemos vivido así. El problema de Ecuador es que nosotros vivimos no solamente en este momento una crisis económica, como siempre lo hemos vivido. En este momento lo que más vivimos es una crisis moral. ¿Por qué? Porque la mentira se volvió oficial para los medios. Hoy se dice que ya se llegó a un arreglo con los buses, con el transporte, y es mentira, no están circulando los buses. Se dice que ya se llegó a un acuerdo con tal cosa. Los medios de comunicación se volvieron extremadamente mentirosos. El presidente se volvió mentiroso, y no solamente mentiroso, se volvió traicionero, y se volvió cobarde, ni siquiera se queda a enfrentar sus decisiones en el Palacio de la Presidencia, sino que corre a refugiarse en un cuartel militar en Guayaquil. Es decir, tenemos una crisis moral, porque la cobardía, la traición, la mentira se volvieron política pública. Ya no sabes si tu amigo te miente, ya no sabes si el cliente te miente, ya no sabes si el que arrienda tu departamento te va a mentir, ya no sabes si el que te arrienda la casa te va a mentir, ya no sabemos quién miente y quién no miente. Ese es el problema que hemos llegado a Ecuador. Ya teníamos esa tara desde anteriormente. Yo les había leído que un embajador norteamericano había escrito en 1864, 68, un libro en el cual señala que el gran problema de los ecuatorianos es que desconfían de otro ecuatoriano. Este señor ha llegado al momento en que nos ha sacado al pasado que teníamos desde hace 150 años a ser una normalidad, una cosa presente, una tortura del presente. No creemos en otros ecuatorianos, ya no confiamos. Ya sabemos que este es un desgraciado mentiroso que te va a decir ya vengo, pero nunca va a venir. Ya no puedes creer. ¿En qué punto hemos llegado? ¿A qué punto nos ha llevado? Entonces Ecuador vive una crisis moral. Y hay un solo tipo que ha sido íntegro, que se ha demostrado que es valiente, que ha sido valeroso, y ese es Jorge Glass, y está en la cárcel. ¿Qué si fue culpable? Ay, si fue inocente, ya. Ahora sabemos que no es peor ser mentiroso, ser traidor, ser canalla, ser hipócrita. Es peor que ser ladrón. Eso ya nos queda muy claro. Por último, el ladrón puede robar porque necesita llevar medicinas a su casa, su familia se está muriendo, alguien en su familia está mal, tiene que llevar al hospital y no sabe dónde sacar plata. Por eso puede robar y nosotros le podemos perdonar por eso. Lo que no le podemos perdonar es al hipócrita, al mentiroso, al traidor, al hombre que te cuernea y se te va con la otra, al desgraciado que se roba la plata de la casa para ir a gastar con la prostituta. No, eso no lo va a perdonar nadie. Y eso es lo que tenemos ahora.
A Lula, en cambio, estamos hablando de una potencia, estamos hablando de un país que tiene 410 millones de habitantes, que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una monstruosidad de país, y que es un país prácticamente sin desiertos, un país rico por donde lo miren, que tiene más de 12.000 kilómetros cuadrados de costa, que está unido al África solo por el océano, y que está unido a 10 países latinoamericanos, que hace frontera con 10 países latinoamericanos. ¿Cómo diablos ese país? Es un país de mendigos, es un país de pobres, es un país de en la joda. Sí debería ser un país que le mira cara a cara a todos los países del mundo, a todas las potencias, y eso lo consiguió Lula, lo colocó en el BRICS, aquella asociación de Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, que se convirtió en la mayor alianza económica del mundo. Famosos países emergentes. Pero los medios y los jueces corruptos de Brasil convirtieron en una víctima a un ser humano que es un símbolo para todos los latinoamericanos. Y hoy, aquella potencia mundial, Brasil, le están pidiendo que reparta su territorio porque no lo puede cuidar, que se desprenda de la Amazonía porque es patrimonio de la humanidad, y ellos no saben cuidar los patrimonios de la humanidad. Y tenerlo a Lula en la cárcel ha significado una de las peores desastres para Brasil y uno de los símbolos. Pero no se queda la cosa tan ahí. Un país tonto, un país pequeño, un país como nosotros, hace una cosa de lo más estúpida jamás imaginada. A un héroe de la humanidad, a un héroe de la humanidad, no estoy hablando de fulano mengano, de sutano, de berencejo, llamado Julian Assange, a un individuo ejemplar de la especie, de todos los seres humanos, no solamente los blancos, los negros, los indios, los cholos, los mestizos, los guapos y los feos, los hombres y las mujeres, a todos los seres humanos de la especie, les dio ejemplo, atreviéndose a decir la verdad a través de un sistema de internet que producía verdades que no le podían callar nadie, utilizando criptografía que él mismo inventó, y reveló que Estados Unidos era el país más peligroso del mundo. Y hoy sabemos que es el país más peligroso del mundo. ¿Y por qué es el país más peligroso del mundo? No solamente porque tiene una tecnología incontrolable, un ejército incontrolable, un servicio secreto incontrolable, no los pueden controlar, que tiene los más grandes costos en su ejército, en su capacidad bélica, y que tiene la capacidad de destruir tantas veces le dé la gana a este planeta, sino que se convirtió en un país abusivo y en un país provocador, en un país que bloquea, que quita presidentes, que pone presidentes, que mata de hambre a millones de seres humanos con bloqueos económicos a Siria, a Yemen, a Irán, a Venezuela, y todo en manos de un individuo que se cree un Dios. Dios es chiquito, Dios está debajo de las suelas de ese señor. Ni Dios tuvo tanto poder como tiene él. Nunca en la historia un ser humano llegó a tener más poder que Dios como lo tiene Donald Trump. Donald Trump tiene más poder que Dios. Puede destruir este planeta. Dios todavía no sabíamos que podía hacer eso. Puede destruir vidas humanas. Solo con un tweet puede producir 4 millones de migrantes venezolanos, o puede producir una zozobra en todos los países árabes. ¿Cómo llegó Estados Unidos a tener eso? Y solamente Julian Assange se atrevió a revelarlo. Hoy el mundo ve con
con pavor cómo el presidente de los Estados Unidos es elegido por los norteamericanos cuando el presidente de los Estados Unidos debe ser elegido por todos los ciudadanos del mundo. Porque no puede ser cualquier cretino, cualquier vanidoso, cualquier estúpido el que llegue a ese país a gobernar y que tenga a su mano la posibilidad de provocar una catástrofe mundial, la desaparición del planeta. Y eso es lo que nos revela Julian Assange. Y por eso, ahora, está muriendo en una cárcel de Guantánamo en Inglaterra, un país que vive de rodillas a los norteamericanos. Porque eso es el país que vive de rodillas ante los norteamericanos. Muchas gracias.